es en beneficio de ellos también, ¿no? Bueno, pues ellos tienen entonces dentro del proyecto unas zonas que son zonas de conservación, son zonas también de restauración. Esas zonas no se puede porque también llevan a veces ganado caprino por ahí, incluso vacuno. Entonces eso, claro, el sobrepastoreo muchas veces puede estar dañando la regeneración del sistema, ¿no? Entonces han puesto algunos cercos y de hecho, miren, esta es la parte no cercada frente a la parte dentro de la zona conservada, ¿no? Entonces ya se ha hecho en acorde con la comunidad misma una especie de convenio, y por aquí no pasen, o si pasen con tal frecuencia de rotación, e incluso hay unas zonas donde no se puede pasar y donde están ahí puestos ¿cómo se llaman? Los plantones que se restauran de la raya. Ok, bueno, pues entonces, ahora sí ya con respecto al trabajo que hicimos, fue básicamente tratar de dilucidar qué cantidad de agua mínima necesitan las plantas para decir que estas plantas se encuentran en un estatus fisiológico bueno y aceptable. ¿Por qué? Porque de esa manera yo, calculando la cantidad mínima de agua que es capturada por estos atrapanieblas, yo pues puedo aprovechar esa agua para, por ejemplo, permitir el riego de otras o de la comunidad y de los intereses que tengan. ¿Okay? Ese fue el objetivo principal. Luego ya fuimos derivando a otras cuestiones ya más ecofisiológicas y todo eso, pero la idea de todo esto es ver cómo el manejo, en este caso es la restauración de esta especie. Luego, posteriormente, nosotros podemos determinar cuáles son los mecanismos en las plantas que permiten de alguna manera su respuesta, la respuesta en este caso, tratamientos de riego. Entonces, trabajamos en la zona restaurada. Cada una de las banderitas son un determinado tratamiento de riego. ¿Okay? El riego se hacía mensual. Y tenemos las de banderitas, lo hicimos en cinco laderas. Y bueno, teníamos, eran unos hoyos, aquí están, los hoyos donde estaban plantados los arrayanes. Y eran arrayanes de 2 años. Y el experimento empezó en febrero del 2008 y la evaluación ya la hicimos justamente en agosto. ¿Okay? Tenemos el control, por supuesto, o sea, plantas que no fueron regadas con agua proveniente de las nieblas, hasta los 80 milímetros por mes. ¿De acuerdo? Esas fueron entonces los tratamientos de riego. Y lo que hicimos entonces fue tratar de contestar esa pregunta. ¿Cuánta cantidad de agua mínima necesitan esas plantas para que esas plantas estén bien o crezcan bien? Crezcan por lo menos o tengan un estatus fisiológico adecuado. Bueno, pues entonces a nuestros arrayanes en los hoyos teníamos 5 individuos por tratamiento y teníamos 5 bloques en donde repetíamos todo eso. ¿De acuerdo? Y lo que hacíamos, por lo tanto, era medíamos la altura máxima del individuo. ¿Ok? Luego hicimos salometrías, es decir, relacionamos esa altura máxima con la biomasa aérea y obtuvimos relaciones, aceptables, con algunos individuos que lamentablemente tuvimos que sacrificar, pero bueno. Luego también realizamos medidas del diámetro basal. Esta variable nos dio mucho mejores resultados incluso con respecto a la biomasa. Cuando hagamos las salometrías respecto al crecimiento, siempre hay que referirlas a cuánta biomasa corresponden estas salometrías. ¿Okay? O sea, si vamos a medir crecimiento de una planta, es bueno saber a cuánta biomasa corresponde, digamos, ese crecimiento, esa elongación. Bueno, pues eso es, digamos, en respecto al crecimiento. Luego observamos que en algunas hojas tenían daño por herbivoría, están un poco carcomidas, así. Entonces calculamos un porcentaje de daño de las hojas. Del total de hojas, contábamos cuántas de ellas estaban dañadas. ¿Ok? Luego le medimos esa variable que les había comentado al inicio, el área específica foliar. Medimos los componentes del área específica foliar, que es la densidad de masa foliar y el grosor de la hoja. Bueno, luego pasaremos a detallar mejor un poco esto. Calculamos o le medimos la densidad estomática por medio de una impresión de una resina. Pudimos hacer el cálculo de esta densidad estomática. Y bueno, en principio la densidad estomática está relacionada también con la regulación estomática. En este caso no pudimos llevar aparatos para medir fotosíntesis, etcétera. Por eso son todas estas medidas, entre comillas, caseras, ¿no? Es cortar la hoja, es pesarla, es luego llevarla al laboratorio, calcularle la concentración de nitrógeno, luego llevarla o enviarla para hacer las muestras
el análisis químico y el análisis de composición isotópica de carbono para ver cuánto de carbono 13 tenían las plantas y si estos carbono 13 difería o no entre los diferentes tratamientos, ¿ok? Todo esto entonces fue hecho para tratar de redondear esa historia, de complementar qué pasa cuando la planta no la regamos y qué pasa cuando realmente la regamos. Bueno, pues ya voy a los resultados. ¿Okay? Vamos al grano. Bueno, pues esta es la variación de la elongación o del tamaño, el aumento del tamaño respecto al tamaño inicial que tenía la planta. ¿Okay? Esto significa, este 5% significa que la planta aumentó en 5% respecto a su tamaño inicial. El tamaño inicial fue calculado en febrero y el tamaño final fue calculado en agosto. ¿De acuerdo? Observemos aquí, por ejemplo, el tamaño. El aumento del riego, o sea, el regar de las plantas implica un aumento, en este caso, de entre el 10% hasta casi el 17%. Luego también aquí para el diámetro. Respecto al diámetro, más o menos un 3,5% de aumento del diámetro respecto al inicio, y posteriormente un aumento, es decir, con el riego ya aumentamos hasta de 20 a 28% de aumento respecto cuando comenzamos a regar a las plantas. Lo interesante de todo esto es que, si bien el aumento, o mejor dicho, el riego implica un aumento en el crecimiento, como podemos observar, el hecho de que aumentemos nuestros tratamientos de riego significativamente ya no implica un aumento en el crecimiento. Es decir, como que a la planta le da igual que le eches 20, que le eches 40, que le eches 60, que le eches 80. ¿Ok? O sea, y aquí esto se ve con mucho más claridad aquí, ¿verdad? O sea, el valor de crecimiento o el incremento del diámetro ya no aumenta significativamente a partir entre los tratamientos de 20 hasta 80 milímetros de riego. O sea que hasta aquí ya podíamos, digamos, de alguna manera responder a esa pregunta. ¿Cuánta agua mínima yo tengo que regarle a las plantas para que éstas crezcan? Bueno, pues, oye, ¿sabes qué? Con un riego moderado de más o menos 20 milímetros, las plantas, digamos, no van a manifestar un mayor crecimiento. ¿Okay? Esto es interesante en términos de, no sé si se han estudiado acerca de la plasticidad fenotípica. La plasticidad fenotípica, digamos que es una característica que tienen las plantas de manifestar ciertas variaciones en algunas variables, ¿no? O decir, es la capacidad de un genotipo de manifestar un determinado fenotipo dado en diferentes condiciones ambientales. Las plantas que se encuentran en ambientes muy adversos tienen muy poca plasticidad fenotípica, ¿no? Y esto es lo que parece que sucede en la rayana. Bueno, pues cuando comenzamos a hacer el estudio acerca del área específica foliar, el área específica foliar le habíamos dicho que estaba relacionada directamente con el crecimiento. Mayor crecimiento, más área específica foliar, mayor crecimiento. Pues encontramos lo contrario. Y entonces aquí ya fue cuando comenzó a decir, oye, pues vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Porque ya la pregunta general la contestamos, pero vamos a ver qué es lo que está pasando realmente con ese crecimiento. ¿Qué mecanismos pueden estar detrás de ese crecimiento? ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Las plantas son más gruesas, las hojas son más gruesas. Aquí recuerden que unas hojas más gruesas, menor área específica foliar. Si las hojas también son más pesadas, como vamos a ver aquí, también. Bueno, o más coriáceas, también habrá una disminución en el área específica foliar. Cuando vemos la composición isotópica foliar del carbono, podemos observar que esta variable también manifestó diferencias significativas, sobre todo el control, respecto al resto. ¿De acuerdo? Acabo de venir de una charla de la red de isótopos estables de España, que es donde estamos, y como saben, una de las críticas que mencionaban los isotoperos, por así decirlo, era, oye, y esta variación de menos 26 partes por mil, y qué sé yo, y menos 25, vamos a ponerle aquí, menos 25,6, es realmente significativa. El estadístico te dice que es significativo, ¿no? Y lo que estuvimos analizando un poco es que esta variable, ¿no? Esta variación, que incluso puede parecer muy poca, tiene su relevancia, o sea, tiene su contraparte como una variable integrativa como es el crecimiento.